Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en una historia realmente inspiradora. Una historia de servicio, de solidaridad y de un vínculo, profundísimo con Guatemala. Suena muy interesante. ¿De quién hablamos? Hablamos de Cintia Mazariegos Fernández. Ella es abogada, experta en migración. Ajá. Nació en Chicago, sí, pero sus raíces son guatemaltecas, muy fuertes. Sus padres, de Retalhuleu. Ah, mira, de Reu. Exacto. Y ha dedicado su vida a apoyar a la comunidad migrante, sobre todo a los connacionales, a los hispanos. Y más en este contexto actual en Estados Unidos que, ella misma describe como complicado. Ya me imagino. Tiempos difíciles para la migración. Sí. Ella es la fundadora de Reu Law Firm, por cierto. Entiendo. Y para conocerla mejor, vamos a basarnos en una entrevista buenísima que le hicieron. ¿De dónde? Es de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Y fíjate, el título ya te da una idea clarísima. A ver. Dice, yo defiendo a mi gente. Uf, qué declaración. Imagínate, la convicción que refleja, ¿no? Lo que haremos hoy es justamente eso. Adentrarnos en su relato, en sus palabras. Perfecto. Me parece una excelente idea explorar su perspectiva. Y para que veamos el tono, ella misma arranca la entrevista poniendo las cartas sobre la mesa. Describe el clima actual para los migrantes allá. ¿Y qué dice? Con una frase que, te deja pensando. Estamos viendo cosas que nunca habíamos visto. Wow. Fuerte. Eso ya nos da un panorama. Bastante claro del desafío. Sí. Nos sitúa en el terreno difícil que ella pisa cada día. Empezamos por el principio. Sus orígenes, su familia. Me parece bien. ¿Dónde nació? ¿Cuándo? Nació en Chicago, en 1984. Sus padres, David y Dalila Mazariegos, como te decía, de Retalhuleu. Ajá. Habían llegado apenas un año antes, en el 83. Venían huyendo de la violencia, de la guerra civil en Guatemala. Una historia muy común, lamentablemente, en esa época. Sí. Su padre, de hecho, estudiaba medicina y tuvo que dejar la carrera. Cintia cuenta que creció en un hogar, ella lo llama muy chapín. Caja, me encanta el término. Muy guatemalteco. Totalmente. Con los sabores de allá, tamales, pepián, fiambre. Pero todo esto en medio de la diversidad de Chicago. Una mezcla interesante. Y algo que le impactó desde niña fue ver cómo los guatemaltecos en Chicago se unían, se apoyaban mucho. Esa solidaridad fuera del país. Exacto. Una solidaridad que, contrastaba con las divisiones que la guerra había dejado en Guatemala. Y además viajaba mucho a Guate desde los 6 años. Dice que conoce casi todo el país. O sea que tenía una conexión muy fuerte con Guatemala desde siempre. Sí, pero también vivió esa experiencia que es tan común, ¿no?, en hijos de migrantes. ¿Cuál? Ese sentirse como ni de aquí ni de allá. Ah, claro. La identidad dividida. Justo. En Estados Unidos, no la veían americana por su origen, el apellido, la piel. Y en Guatemala, al principio, su español no era perfecto. Entonces tampoco la sentían 100% guatemalteca. Esa encrucijada de identidades. Y fíjate que esa sensación es estar entre dos mundos, aunque pueda ser difícil. Muchas veces se convierte en una fuente de una empatía muy particular, ¿no crees? Totalmente. Va más allá de lo obvio. Quizás esa experiencia de navegar la diferencia, de no encajar del todo, le dio una perspectiva única. Una sensibilidad especial. Exacto. Una capacidad para entender los matices, las complejidades de la pertenencia, que seguro ahora es fundamental en su trabajo con migrantes, que viven procesos parecidos de desarraigo y adaptación. Estoy de acuerdo. Y parece que esa sensibilidad ya la encaminó desde pequeña. Ella recuerda que desde niña decía que quería ser abogada. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues movida por las injusticias que veía, ese deseo de defender a la gente. Además, su papá le inculcó mucho el valor del servicio. Qué importante esa influencia familiar. Mucho. Pero el camino no fue fácil. Tuvo obstáculos muy concretos. Cuenta que al buscar entrar a Loyola University, una maestra le dijo, así, directamente. ¿Qué le dijo? Gente como tú no va ahí. No puede ser. Qué terrible. Cintia no supo si se refería a que era hispana o si asumía que era pobre. Pero su reacción interna fue,
yo allí voy a ir. ¡Qué carácter! ¡Qué determinación desde joven! ¿Sí? Y ya en la universidad era la única hispana en un grupo grande y enfrentó más prejuicios. Más discriminación. Cuenta que sufrió bullying por su color de piel, comentarios como asumir que su mamá trabajaba limpiando casas. Hubo momentos duros, de llorar, de pensar en dejarlo todo. Uf, esos son los momentos bisagra, ¿no? Donde la adversidad te puede quebrar o te puede impulsar. Exacto. Y aquí vemos dos cosas clave, creo yo. Primero, esa resiliencia personal, esa fuerza de yo allí voy a ir. Y segundo, el apoyo familiar, pero un apoyo particular. ¿A qué te refieres? A que la respuesta de sus padres, según cuenta ella, no fue solo consuelo, fue un recordatorio de su objetivo. Le dijeron algo como, ¿vas para hacer amigos o para estudiar? Qué buena pregunta, directa. Sí, una firmeza que la reencontró con su meta, ¿no? Totalmente. Ella misma dice que fue justo en ese momento difícil cuando definió su misión. Y con una claridad impresionante. ¿Qué fue lo que definió? Se dijo, yo voy a ser la abogada que hable español y para defender a quienes sufren discriminación. ¡Wow! ¡Qué potente! Una declaración nacida directamente de su propia piel, de su experiencia. Tal cual. ¿Y lo cumplió? Estudió Latin American Studies en Loyola y luego leyes en DePaul University, también en Chicago. Ahí se ve el patrón que comentábamos. La experiencia personal de la discriminación no solo la hizo más fuerte, sino que le sirvió como un diagnóstico. Un diagnóstico. Sí, le reveló una grieta enorme en el sistema. La falta de abogados que no solo hablaran español, sino que entendieran la cultura, la realidad de la comunidad hispana. Claro, una representación legal competente y culturalmente sensible. Exacto. Su dolor personal se transformó en identificar una necesidad social urgente que ella podía empezar a cubrir. Y esa misión se fue haciendo más fuerte con la práctica. En DePaul tomó un curso de Social Justice. Justicia social, ajá. Y eso la llevó a hacer voluntariado en el Centro Romero, una organización fundada por refugiados salvadoreños. Ah, qué bien. Una experiencia directa en el campo. Sí, cuenta, con algo de gracia, que casi no la aceptan al principio porque era muy joven. Le dijeron chipota. Ah, sí, muy joven. Pero insistió y entró. Y ahí se metió de lleno. Apoyaba en casos de asilo, de TPS. El estatus de protección temporal, ¿sí? Redactaba testimonios, entrevistaba gente. Trabajaba con un abogado que solo hablaba inglés. Así que ella era clave, era el puente. El puente lingüístico y cultural. Importantísimo. Y fue ahí, en ese trabajo, que le surgió una pregunta. Reveladora. Le preguntó al abogado, ¿por qué no tenemos un abogado que hable español si toda nuestra gente habla español? Buena pregunta. Lógica. Ujú. ¿Y la respuesta? Pues, desalentadoramente simple. Es que no tenemos. ¡Qué fuerte! Ahí estaba la necesidad delante de sus ojos. Exacto. Ese momento parece que fue la confirmación final, ¿no? Totalmente. La necesidad que ella había intuido por su propia vida, que había visto en la universidad, ahora la veía materializada. Palpable. En las barreras reales que enfrentaba la gente buscando ayuda. Ya no era una idea, era una urgencia. Una urgencia real. Y entonces reafirmó su propósito. Se dijo a sí misma otra vez, pero con más fuerza todavía. Yo voy a ser la abogada que hable español. Impresionante la claridad de su vocación. Se graduó en 2012, sacó su licencia en 2013. Y lo que vio al empezar a ejercer, la impulsó aún más. ¿Qué vio? Constató que, como ella dice, la justicia no siempre es justicia. Sobre todo para quienes no tienen defensa en su idioma. Pero también vio que aunque las leyes son complejas, hay derechos, hay días para luchar en las cortes. ¿Y a eso se dedicó? A eso se ha dedicado. Es muy interesante ver cómo su camino no fue una línea recta hacia ser abogada en abstracto, sino que se fue forjando, moldeando en contacto directo con la realidad. Sí, cada experiencia sumaba. Cada experiencia, desde la discriminación hasta el voluntariado, fue como afilando su propósito, definiendo el tipo de abogada que quería y que además se necesitaba ser. Pasó de un deseo general de defender a la gente a una misión muy específica. Llenar un vacío crítico. Hablemos un poco de su trabajo actual. Fundó Ryu Law Firm. Ajá, con el nombre que evoca sus raíces. Exacto. Tiene oficinas en Chicago y también en Guatemala.
Y ella destaca mucho el trabajo en equipo. ¿En qué sentido? Tener gente en ambos países les permite, recopilar información clave, testimonios, verificar datos desde el origen, construir casos más sólidos. Una estructura binacional, inteligente. Y en el centro de todo eso, una filosofía profundamente humana. Hay una frase suya que lo resume perfecto. ¿Cuál es? Dice, nadie es solo un caso más, nadie es solo un número más. Cada persona es alguien que merece tu completa atención. Qué importante es eso. Esa filosofía es como un ancla, ¿no? En un campo como el derecho migratorio que a veces, por la burocracia, por el clima político, tiende a deshumanizar. Totalmente. Mantener el foco en la persona, en su historia única, no es solo ético, es también, creo yo, una estrategia legal inteligente. Los detalles humanos, las narrativas bien contadas, a menudo son la clave en casos difíciles, como los de asilo. Justamente. Menciona que trabaja mucho con mujeres indígenas guatemaltecas que piden asilo por violencia. Casos muy delicados. Y apunta a algo muy doloroso, que muchas veces ellas han normalizado esa violencia. La ven como parte de la vida. Uf, qué duro. Normalizar el abuso. Entonces, parte de su trabajo es explicarles que eso no es normal, que tienen derechos, ayudarlas a reconstruir sus historias para presentarlas ante un juez. Un trabajo casi terapéutico, además de legal. Sí, y a veces, para reconstruir la cronología, tienen que usar referencias culturales, como las cosechas o desastres naturales, para poder situar los hechos en el tiempo. Claro, porque la memoria funciona distinto, más asociada a eventos vitales que a fechas exactas. Exacto. Y menciona la barrera adicional del idioma a veces, como cuando trabaja con hablantes de MAM. Una de las lenguas mayas importantes de Guatemala. Sí, eso ilustra perfecto la complejidad, ¿verdad? No es solo traducir palabras, es traducir experiencias vividas en contextos culturales muy distintos, a menudo marcadas por el trauma. Sí. Al lenguaje y la lógica del sistema legal de Estados Unidos. Requiere una habilidad, una sensibilidad enorme para hacer esa reconstrucción de forma respetuosa y efectiva. Superando barreras lingüísticas y culturales profundas. Exacto. Ahora, cuando le preguntan directamente por la situación migratoria actual en Estados Unidos, su respuesta es contundente. ¿Qué dice? ¿Cómo la ve? Dice, y cito, horrible. Vivimos bajo Trump 2.0. Vaya, una descripción muy gráfica. Describe una sensación de que hay cosas que nunca habíamos visto. Percibe más ataques, más represalias. Una percepción de endurecimiento. Sí. Incluso comparte que, aunque el primer mandato de Trump fue muy difícil para ella, personalmente por la situación de su esposo, que ya está resuelta, sí, siente que el ambiente actual es peor. Y es muy honesta sobre el desgaste que eso provoca. Me imagino que debe ser agotador. Admite, hay días en que digo, todo lo que hago no importa, igual los van a deportar. Reconoce que son días muy, muy duros. Es una descripción cruda. Y es importante entenderla como eso, como el testimonio directo de alguien que está en la primera línea de defensa legal migratoria. Claro. Sin entrar a valorar la comparación política en sí, lo que sí podemos analizar es cómo esa percepción de un entorno cada vez más hostil, tal como ella lo vive, impacta su trabajo diario. Habla de la carga emocional enorme que llevan los abogados de inmigración, y cómo este clima puede influir en las estrategias, en la urgencia y, como ella misma admite, hasta en la moral. Sí, es desgastante. Su honestidad sobre esos días difíciles es, también, un testimonio de la resiliencia que se necesita para esta labor. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde saca la fuerza? ¿Qué la impulsa a seguir día tras día con esa carga? Buena pregunta. ¿Qué responde ella? Su respuesta apunta a una convicción muy profunda. Dice, cada vida cuenta, cada persona tiene una dignidad. Esa parece ser su brújula. El valor intrínseco de cada persona. Sí, siente que en momentos críticos ella puede ser la única voz defensora para alguien. Y además mantiene la esperanza en la justicia, sobre todo al apelar. ¿Al escalar los casos? Exacto, al llevarlos a la Corte Federal. Ahí dice con esperanza, ahí sí vamos a ganar. Interesante.
Vemos varias capas en su resiliencia, ¿no? Por un lado, esa base ética, ese valor de cada persona. Fundamental. Por otro lado, la estrategia legal. No rendirse, buscar otras vías dentro del sistema. Y luego, algo importantísimo, las redes de apoyo. Así es. Ella menciona a dos figuras clave, su padre y su pastor. Apoyo familiar y espiritual. Sí, ambos le dan ánimo, le aconsejan orar, no dejarse vencer. Su padre, de hecho, trabaja con ella en la firma. Sigue siendo una inspiración. Qué bueno eso. Y recuerda siempre un consejo que él le dio, que resume toda su trayectoria. ¿Cuál es ese consejo? Le dijo, si entiendes inglés, tienes la responsabilidad de ayudar a los que no lo hablan. Qué potente ese consejo. Porque cierra un círculo, ¿te das cuenta? ¿En qué sentido? Aquel dilema inicial de identidad, de sentirse ni de aquí ni de allá. Ajá. Se resignifica por completo. La habilidad bilingüe, que pudo ser fuente de inseguridad, se transforma, con esa idea de responsabilidad que le dio su padre, en su herramienta más poderosa. Y en el motor ético de su trabajo. Exacto. El dominio de ambos idiomas y culturas no es solo una ventaja técnica, es un deber de servicio. Ver. El de una mujer guatemalteca indígena, hablante de mam, la describe como dulce, pequeñita. Fue arrestada con mucha fuerza, le apuntaron con armas. Llevaba detenida desde junio cuando se hizo la entrevista. ¿Y cuál era el delito? Según Cynthia, simplemente estar en Estados Unidos para trabajar, nada más. Y su determinación para luchar por liberarla se nota en sus palabras. Pone un rostro humano a las estadísticas. Totalmente. Y este caso les sirve para subrayar algo clave sobre por qué migra la gente. ¿Qué dice al respecto? Cito de nuevo. La gente no viene aquí por un gusto. Viene porque necesita salir adelante, porque huye de la violencia y de la pobreza. Clarísimo. Este ejemplo encarna esa frustración ante un sistema que, desde su punto de vista, a veces parece castigar justo el deseo de trabajar, de mejorar. ¿Sí? Y refuerza que su enfoque va más allá de lo legal. Es un entendimiento profundo de las causas estructurales que impulsan a la gente a migrar. Y mirando hacia el futuro, sus sueños no se limitan a los tribunales. ¿Qué más quiere hacer? Quiere seguir colaborando con organizaciones como Guatemala Alliance. ¿Qué hacen ellos? Impulsan proyectos educativos, sociales, en comunidades de Huehuetemango. Ella ve esto como una forma de generar un impacto positivo en Guatemala, de contribuir a mejorar las condiciones allá. Ah, qué interesante. Abordar las causas en origen. Exacto. Algo que va más allá de lo que puede hacer solo con las leyes. La entrevista dice que planeaba visitar Guatemala en octubre de 2025 para un foro de donantes y ver esos proyectos. Eso muestra una visión muy completa, ¿no? No es solo defender a los que ya migraron. Claro. Sino conectar con las comunidades de origen, apoyar iniciativas que ofrezcan alternativas, que ataquen algunas de las causas de la migración forzada. Es como intentar cerrar el círculo. Vincular la defensa aquí con el desarrollo allá. Exacto. Una coherencia admirable entre su trabajo diario y sus metas a largo plazo. Una trayectoria sin duda marcada por el compromiso, por esa capacidad de transformar la adversidad en propósito. Y un lazo, inquebrantable con sus raíces guatemaltecas. Sí, nos deja pensando en cómo las experiencias personales pueden forjar misiones de vida tan potentes. Gracias por acompañarnos. Este relato tan lleno de ideales de servicio y solidaridad con Guatemala proviene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano. Empoderamos artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Quienes nos escuchan también pueden apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia.